Bienvenida, María. ¿Qué tal Hola, estás? Raquel. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí, esperando Gracias que por llegue la estar. primavera y que se vaya el frío. Ya hay ganas. Gracias por estar aquí compartiendo este tiempo y toda tu experiencia. Gracias. Nada, gracias a ti también por el espacio, que creo que es muy necesario pues dar voz, ¿no?, a estas experiencias y a esta otra manera de mirarnos a nosotros y a la salud, ¿no?, y compartirlo con naturalidad. O sea que gracias también por el espacio, Raquel. Pues María, me gustaría empezar hablando un poco, para que también la gente te conozca un poquito, de quién eras tú, quién era María antes de empezar pues, todo este viaje de transformación que ha sido el- ese camino con tu hijo, ¿no? Desde que a tu hijo le diagnosticaron TEA. Pues desde luego que eso es un antes y un después total en mi vida. Antes, pues, vamos a decir normal, ¿no? Me dedicaba a la producción audiovisual. En ese momento estaba viviendo en otro país y trabajando de cámara en una teleserie en Malta. Entonces, dentro de que ese era mi ámbito profesional, pues tenía pues una vida, bueno, común. No es una vida común, ¿no?, cuando te dedicas también al mundo del cine, como quien dice, porque, bueno, ¿no?, pues no es un trabajo de oficina que veas todos los días, como a lo mejor otras personas, pero bueno, sí, un trabajo, una profesión que fui desarrollando, relaciones personales y sociales pues normales, ¿no? Tus amigos, tu pareja y los, como se dice, ¿no? Pues te gusta viajar, te gustan los hobbies, ¿no?, que cada uno tiene. Entonces, dentro de ese marco, pues esa era mi vida y esa era yo. No tenía, como decir, obvio, pues como cualquier persona, pues sí tienes idea de progresar, pero al final también estás en un punto, diría, más bien de supervivencia, ¿no? Con todo, como intentando manejar eso, ¿no?, las relaciones, el trabajo, la prosperidad, pero desde un lugar muy diferente, desde luego. Y ahí llegó Wow. el diagnóstico. Vale, sí. Sí, bueno, te iba a preguntar cuáles eran tus creencias antes. Mis creencias, Tenías... no, yo me tendría que decir agnóstica, realmente. O sea, a nivel, vamos a decir, yo me crié dentro de una sociedad cristiana, ¿no? Como sociedad cristiana me refiero a que, bueno, pues vivo en España, ¿no? Y como una familia media normal, pues se iba a misa cuando era pequeña, mi abuela y mi abuelo, no eran nadie muy practicante ni se rezaba en casa mega religiosos, pero sí, ¿no? Pues hice la comunión, hice la confirmación, ¿no? Y sí que, pero sí que es verdad que de niña siempre tuve muchas inquietudes existenciales y yo misma me planteaba, quiero decir, que yo decidí no creer desde un lugar muy meditado y sostenido, ¿no? Entonces, claro, esa creencia o sea, yo recuerdo de pequeña pensar, leerme la Biblia, incluso subrayar las cosas que me parecían que no estaban en orden, ¿no? Y preguntar a mis padres, ¿pero por qué dice esto? ¿Y qué quiere decir esto? O sea, realmente sí había unas inquietudes existenciales poderosas, vamos a decir, en la niñez. Y yo creo que hubo un momento ya donde decidí que si Adán y Eva, o sea, no entendía nada. Entonces nadie me daba explicaciones reales porque siempre he buscado la lógica, eso sí. Y siempre esto de, bueno, te mueres y cuando te mueres no hay nada. Entonces no creía en otras vidas tampoco. O sea, sí había oído cosas, pero de alguna manera es como si desechara el material de conocimiento que tenía o me habían dado y dijera, bueno, pues sigo mi vida, ya está, sin esto, ¿no? Y de verdad, yo me consideraba totalmente agnóstica, o sea, internamente yo sé que estaba ahí. Entonces, en este contexto en este contexto, ¿no?, que tenías de vida, pues nace tu hijo y en qué momento te empiezas a dar cuenta de que le pasa algo. Pues como digo, bueno, yo salía de una relación muy larga y luego entré en otra relación al año y entonces también el quedarme embarazada de esto vino relativamente rápido dentro de lo que se considera una relación, ¿no? Pero bueno, fue dentro de un marco pues amoroso y estable y de tirar para adelante, ¿no? Estaba también en el extranjero, ¿no? Entonces era una nueva vida total. Víctor nació en perfecto estado, o sea, era un niño súper risueño, de hecho tengo un montón de fotos y vídeos donde se le ve, ¿no? Y se le ve
quiero decir, él daba besos, ¡mua! Y te hacía así, hacía 10 con la mano, decía muchas palabras. Me acuerdo unos palos de golf que tenía, por ejemplo, como de plástico de estos, y se ponía a meterles en una papelera y decía 1, 2, 7, ¿no? Y contaba, o sea, claro, tenía 1 año y medio, te señalaba y decía luna, pedía agua, mamá, papá, decía, bueno, su padre es inglés, entonces también decía algunas palabritas en inglés. Y muy risueño, muy bien que te hago una foto, ven que un niño, es que risueño es la palabra, muy simpático, desde luego. Incluso recuerdo, lo digo también por ver el cambio, ¿no? Ver cuando me empecé a dar cuenta. Eh, Vivíamos en un sitio un poco turístico, ¿no? Y era a pie de calle, entonces a veces había excursiones donde pasaban japoneses, ¿no? Haciendo fotos, entonces, y mi hijo salía siempre, ¿no? A la puerta y se daban todos la vuelta porque era monísimo y él ponía carita, o sea, le encantaba, ¿no? Me refiero porque una de las cosas, por ejemplo, fue que dejó, pues, de todo esto, ¿no? ¿Cómo fue? De las primeras cosas, esto fue a los 18 meses, coincidió con la separación familiar, porque por una situación personal también compleja, tuve que dejar esa relación prácticamente de un día para otro, fue algo, bueno, que sucedió fuerte también a nivel familiar, y, y entonces yo me quedé sola con él a partir de los 18 meses. Como nunca había sido madre ni había estado con niños, no te das cuenta. Yo creo que gente que tiene otros hijos lo percibe antes. Entonces, y es poco a poco, es como si le fueran borrando la memoria. Entonces, como tú ya la has visto hacer adiós con la mano, si de repente deja de hacerlo, porque además era como, empecé a llevar a una guardería. Un día dice adiós, 3 días no lo dice, otro día lo dice y de repente no lo dice más. Bueno, ya lo hará otra vez, ya lo ha hecho, o sea, no te das cuenta. El hecho de las palabras empezaba como a balbucear, era como que hablaba y como que ya no le salía tanto, pero intentaba, ¿no? Entonces igual es como, a ver, decía unas palabras, ¿no? De repente dice una palabra, otra vez dice un mamá y dices, bueno, no se ha ido del todo, o sea, no eres consciente, es que no se te pasa por la cabeza que tu hijo le esté pasando algo y algo además como sí, bueno, luego lo llaman autismo, ¿no? Pero realmente es un daño neuronal o cerebral, ¿no? Que se empieza a producir con una rotura de neuronas, ¿no? Con una pérdida de aprendizajes y es progresivo. Y entonces, cosas como lo de darme un beso. Recuerdo, por ejemplo, Raquel, de verdad, o sea, el último beso que el niño me dio, de hacer esto, yo sé cuándo y cómo, y sé cómo a partir también empezaba como ponía la boca así, pero no daba un beso, ¿no? Y yo esas cosas sí que era como, hombre, te iban llamando la atención, pero tú no quieres, o sea, no, es que no te lo imaginas. O que, por ejemplo, le veías dar vueltas, ¿vale? Y eso, cuando luego lo lees, es un síntoma, que den vueltas sobre sí mismo o que mire de lado. Pero, a ver, tú ves hacer eso a un niño de 2 años y no piensas que es un síntoma de nada. Se está divirtiendo, está jugando, pues, ¿por qué hace? O sea, no piensas que eso sea un síntoma. Además de algo como el autismo, que la idea que tenemos en la cabeza, quien no ha estado delante, pues es un niño que está para adentro, ¿no? Y que no se relaciona. Y, por ejemplo, una de las cosas que también que empiezan a suceder es la hiperactividad. El no me puedo estar quieto, el corro, el grito, el aleteo. El aleteo también empieza con 1 año. O sea, todos los niños aletean de vez en cuando son muy pequeños. Y eso se va quitando, pero claro, esto iba en aumento de repente, ¿no? Una risa exagerada sin sentido, como que estuviera borracho. O sea, que se le empezara la cabeza, por ejemplo, como si ibas a los columpios y poco a poco también, es que es poco a poco, o sea, estos fueron, te diría como en cuestión de 6, 9 meses, cuando ya dices, o sea, de los 6 a los 9 meses después, o sea, a los 2 años, es cuando dices, ostras, ¿sabes? Ahí es cuando me dijeron en la guardería, mira, tu hijo no está hablando para esta edad y bueno, le pasa algo, no somos quienes para decirte qué, ¿no? Y en ese momento, cuando recibí esa llamada, que estaba justo haciendo maletas para venirme a unas vacaciones a España con mis padres, fue como si la palabra autismo a mí misma me bajara de golpe, ¿no? Y fue llegar al lugar de vacaciones donde estaban, irme a internet, a un ciber de estos y ver, ¿no? Todas estas cosas que uno no considera que son síntomas y que ves que sí. Y entonces era... y además fue como si después de ese viaje y de saberlo, yo siento que es como si se acentuara la ausencia, o sea, como si hiciera un clic del todo y explotara una ausencia total, no sé, eso es lo que yo recuerdo, cómo lo viví. De repente no estaba, le llamabas y o sea, no miraba, no atendía. Eh, fue muy duro, la verdad. Muy duro.
Ya, imagino que para ti como madre, ¿no? Ese momento, pues como tú decías antes, marcó un antes y un después, ¿no? En tu vida. Es Y una rotura mm, interna de un cúmulo de cosas que no te imaginas. Porque primero está el punto de, de intentar decir qué es esto, qué pasa, ¿no? Luego está el punto de empezar a ir a médicos y que te planteen desde ese lugar, ¿no? De la seguridad social o neurólogos que te digan, bueno, es autismo, es normal, nadie sabe por qué viene y no tiene solución, ¿no? Y tú, claro, quieres mirar como qué posibilidades, qué tal, logopeda, no sé qué, pero claro, al final lo que estás viendo en casa, o sea, yo tuve que mudarme también, o sea, adiós trabajo, adiós casa, adiós mi vida, ¿no? Con 28 años, cuando yo llevaba más de 10 años fuera de casa haciendo mi vida, ¿no? Porque con esa parte del cine, pues, oye, también tenía mi independencia y verme en casa de mis padres porque fue la única solución, ¿no? Con mi hijo que en ese momento pues gritaba y aleteaba y no salía de ahí, no atendía. Era como, ¿qué ha pasado? Es como que de repente te ves ahí y dices, ¿qué ha pasado con mi vida? O sea, ¿dónde está mi vida? O sea, es que era un estado, te diría, de shock, literal, claro, que lo que viví durante una semana, que no reaccioné, estaba así como estoy en el sillón, pero en casa de mis padres, y era como que yo misma entré en autismo, de querer entender, porque de repente es como, ¿dónde está mi vida? Y, y ahí fue cuando dije, si existe un Dios, que es que recuerdo, ¿no? O sea, recuerdo ese momento que fue como o sea, era una sensación de vacío tan grande, de vacío de qué hago, es que literal, ¿no? Completamente atrapada, ¿no? Eh, que, que, que me diga qué sentido tiene esto, qué sentido tiene mi vida, ¿no? Y lo único que me quedaba era la cámara, porque claro, yo lo dejé todo, ¿no? Literal. Entonces dije, voy a hacer un documental. Y ahí como que cogí fuerzas y empecé a grabar y a investigar mucho para ayudar a mi hijo principalmente, obvio. claro, Y porque esa parte curiosa estaba ahí. Era como, yo necesito entender esto, nadie me está dando una explicación real. Y parecía claro, que era yo la única que recordaba que mi hijo estaba bien, porque todo el mundo decía, no es normal que el autismo sea, de repente pierdan cualidades. Y yo decía, ¿pero por qué? Porque además no es una abstracción, es como hay una serie de cosas que suceden que tienen que tener una explicación, a la que luego fui llegando, ¿no? Como, oye, ¿por qué claro, miras de lado? Y luego, claro. bueno, más adelante Sí. que descubrí que tenía mercurio, pues ves que una de las cosas es que se les pone la visión periférica borrosa, ¿no? Antes de pasar a Sí, esa parte como de que cómo empezaste a buscar soluciones, ¿no? En todo ese recorrido que hiciste, que sé que fue muy largo, eh, me gustaría pedirte quizá, no sé si un consejo o no sé exactamente como algo que les podrías decir o transmitir a otras familias que estén ahora viviendo ese momento del diagnóstico o de que les acaban de dar ese diagnóstico y están en ese momento de shock inicial y perdidos también, ¿no? Sobre todo, sí, porque al final es como que te dejan, lo que tú dices, te dicen, bueno, esto es normal y apáñate, más claro. que nada. Tampoco te ofrecen ninguna espera, ¿sabes? Como, bueno, esto es así para toda la vida y asúmelo así, ¿no? Y entonces, ¿qué les dirías tú para ese momento desde esta Pues, experiencia que tienes ahora? a ver, bueno, primero que lo siento porque sé que está algo tan doloroso que en ese sentido es una putada. Eso no te lo quita nadie hablando mal y pronto es así. Es muy duro. Entonces, primero, ahora mismo, o sea, un poco lo que diría es eh, que hay mucha más información y muchos más profesionales, muchos más ahora que cuando a mí me pasó, que están dando y abriendo otros recursos que sí son seguros, que sí son reales y que son comprobables y tratables, ¿vale? Les daría pues una lista de personas o médicos donde mirar, porque antes no la había, antes era todo un poquito más escabroso, con información un poquito tal, pero yo creo que ahora pues sí se puede hacer, por ejemplo, pues desde, o sea, lo primero, mira si tiene metales, no todos los niños lo tienen, pero hay muchos que vas a encontrar a través de un mineralograma o prueba de pelo, si tiene mercurio o tiene aluminio, que son principalmente los dos causantes de diferentes daños neuronales. El mercurio destroza las conexiones,
el aluminio interfiere en las conexiones, es un autismo un poquito más leve. Cómo limpiarlo, o sea, que hay mucha información. Otra cosa creo que sería hacer o sea, que se apoyaran en padres que han tenido esa experiencia y que puedan guiarles. Que se fiaran también de su corazón, porque como en todos los ámbitos hay gente con la que te vas a poder fiar más o menos, pero hay padres muy fiables y hay muchos. O sea, hay tan cantidad de padres con o sea, lo mismo que cuento yo lo ha vivido mucha gente. Yo di una conferencia en el 2016 y a mí me llamaron gente prácticamente de todo el mundo diciendo lo que tú cuentas lo hemos vivido en casa y lo tienes que vivir a escondidas porque precisamente no hay una cosa a nivel social que lo sustente. Entonces, si tú le haces una dieta a tu hijo porque sabes por qué la estás haciendo, porque al final has hecho también unas pruebas donde ves que tiene la flora intestinal destrozada, ¿no? Puedes ir al Instituto de Microecología de Madrid y hacer un examen de heces exhaustivo, no uno de la Seguridad Social, uno exhaustivo, que son 300, 350 euros, de igual los pagas y ves realmente cómo tiene tu flora intestino. Luego hay libros como el de la doctora Campbell, ¿no? Hay otros libros y otras cosas que son un poquito más, no digo que no funcionen, pero que bueno, que tienen otros temas más delicados, ¿no? Pero bueno, que son cosas que funcionan, que están ahí, que más allá de hagas una cosa u otra, la base en la que se fundamenta el daño cerebral que tienen es que también tienen que tratar todas las capas. Es decir, hay niños, yo conozco niños recuperados, ¿vale? Me refiero a niños recuperados que siempre vamos a partir de niños que tienen un alma sensible, ¿vale? Que tienen una sensibilidad, ya sea a los químicos, a las emociones, son niños más evolucionados, necesitan que su energía pueda entrar en un cuerpo limpio. Cuando el cuerpo es atacado, su energía no puede anclar y se queda. Lo que pasa con el autismo, ¿no? Yo ahora que trabajo con la parte espiritual y es mi profesión desde hace 7 años, sé mucho de esto, obvio, ¿no? Entonces hay una falta de anclaje del alma al cuerpo y eso no se puede hacer bien hasta que no limpiamos el cuerpo, ¿no? Cada niño tiene una misión también en ese nivel espiritual, entonces eso es, o sea, entender que cada niño es individual y que hay que tratarlo por capas, que hay que entender también que hay que tratar a la familia, ¿no? O sea, son muchas cosas, pero por lo menos lo más directo que unos padres como yo, ¿no? Que lleguen a la parte de diagnóstico y que no hayan tratado nunca con otro tipo de terapias energéticas o tales, como bueno, hay médicos, hay en Barcelona, hay también, o sea, que se apoyen en padres y médicos y que busquen que van a encontrar más fácil de lo que creen porque hay una comunidad muy grande y que no se dejen llevar por cualquier opinión en Internet también, que siempre en Internet va a estar las dos polaridades de esto te va a salvar a tu hijo y esto lo va a matar, ¿vale? Y no es ni A ni B, pero sí que hay, porque puede que lo saque y puede que no también, pero mejorar el estado y cuanto más pequeño, más fácil, sí. Si te parece, nos podrías contar un poco cómo fue bueno, los hitos así del camino, como bueno, sé que empezaste creo por el tema de la alimentación, ¿no? Sí, luego... sobre todo esto, aprender por capas y ver que todo suma, ¿no? Entonces, cuanto más información tengas desde el principio y más abierto estés a tratarlo desde otros lugares, mejor le va a ir. En mi caso fue primero empezar a investigar, lo primero que descubrí fue que el aumento del autismo se había disparado, pero como una epidemia, algo demencial, y todavía hay un pronóstico que dicen casi que hasta 1 de cada 2 niños va a tener un grado de autismo en los próximos, no sé, 4 o 5 años, ¿no? Eso está más o menos como planteado así a nivel de estadísticas oficiales, cuando es un caso que había, creo que eso es importante decirlo, ¿no? O sea, el autismo, esto fue Leo Kanner en los 70, que dijo, mira, hay un gen que se llama X frágil y esto es el autismo, porque como había un síndrome de Down, había un síndrome autista que tenía unas características de una persona que se replegaba, aparte de otras características que ya no estaban solo los genes, sino físicas, ¿no? Esto es un caso, no sé, de cada 5.000, de cada 30.000, quiero decir, son casos muy raros, pero todavía se designa esa palabra autismo a el trastorno del espectro del autismo, ¿no? Ahora mismo, ¿a qué? A daños cerebrales, que no vamos a llamarlos así porque no nos interesa, porque el autismo es una palabra mística, del cual viene muy bien nombrarla, porque está ahí en el, ¿no? Como es el legado de esto, pero es que esto no es un X frágil. Un X frágil les hay todavía, pero siguen siendo casos muy raros. Entonces creo que esto es como un punto para aclarar importante. Porque, Claro, porque cuando te hacen las pruebas de genética no sale. A mi hijo no le salió, evidentemente. No, o sea, te hacen muchas pruebas, a veces muy duras, ¿eh?
de que yo tuve que pasar por pruebas médicas también que fueron muy duras, de ponerle a mi hijo con 3 años, o sea, 20 electrodos en la cabeza a la fuerza con 4 médicos para que durmiera, para ver si tenía mini ataques epilépticos, que en verdad tú pasas por todo porque estás más perdida que tal, pero no hay una justificación real para eso. En cambio, no te miran el intestino, no te miran el hígado, que también tiene muchos problemas de hígado, ¿no? Por ejemplo, a la hora de desintoxicar, eso no se mira, ni se va a mirar de momento. Te vas dando cuenta que quien tiene metales tiene parásitos, tiene cándida. Esto va todo de la mano. Entonces ya no está solo unido al autismo, está unido al Alzheimer, está unido a algún tipo de cáncer, también he leído. O sea, yo me informé mucho, no soy médico, pero sí que veías que es como lo de que tiras de una cuerda y empiezan a salir. Yo me leí tesis universitarias, cosas, un montón de cosas, ¿vale? Incluso, por ejemplo, el hecho de tener metales en el cuerpo, llegué a leer algo que hablaba de cómo la irradiación del tema del wifi, porque eso hace vibrar el metal en el cuerpo y eso genera un malestar también, ¿no? Depende desde una epilepsia hasta vómitos, por ejemplo. ¿Cuánta cantidad de mercurio o de otros tipos de metales tenemos, ¿no? Te das cuenta que esa parte física de los parásitos, primero se comen unas vitaminas concretas como la B6, el magnesio, y esto hace que tengas deficiencias. Primero, con el mercurio, el zinc no lo absorbes. O sea, hay ¿cómo decir? Un desajuste bioquímico que ves que no está produciendo bien, o sea, que no funciona el cuerpo a ese nivel, ¿vale? Yo hice un protocolo donde le estuve sacando gusanos de este tamaño durante 6 meses. Eso fue como lo primero y empecé por la dieta, o sea, por no meterme mucho, porque en general, pero me refiero que si investigas, y para mí era comprobable mi propia vivencia. Yo yo le hice un enema y la primera cosa que salió fue una tenia de 12 centímetros. Y esto llevaba leyendo meses libros que ojalá se hubiera hecho antes, francamente. ¿Sabes? Porque una va con mucho miedo, tienes apoyo cero. De tu familia es como, bueno, hay un punto que eres su madre, estás estudiando, es lo que tengas que hacer, pero no hay un apoyo real de nos hemos leído los 100 libros que te has leído tú y te apoyamos desde aquí. Entonces hay también una carencia emocional o sea, voy con todo, pero voy con todo porque esto tiene una lógica y para mí la lógica era fundamental. Y yo lo que veía, digo, tenía ojeras, mi hijo unas ojeras, una palidez, digo, no absorbe los nutrientes, no absorbe. Tenía una locura de comer, no podía parar de comer, no podría. Entonces, claro, son cosas que cuando empiezas a sacar gusanos como yo saqué durante 6 meses, que hay fotos, ¿sabes? Yo lo llevé a la pediatra. La pediatra me flipó con las fotos, le hicieron unos análisis y salió negativo. Y en uno de los libros que tengo te ponía, por ejemplo, bueno, es que si están muertos no saben por qué, pero no sé cómo hacen los análisis en la Seguridad Social, pero te dicen que, no, que eso no es. Dice, para ver si es una mucosidad o es real, mételo en un bote de agua caliente y si esto se limpia y se hincha, verás que es un bicho, si es otra cosa, se deshace. Y tengo un vídeo grabado que parece aquello un alien, o sea, una cosa inmensa. Eh, pero esto, claro, tú contigo y los 4 padres que hacemos lo mismo, que no somos 4, somos miles en todo el mundo, porque obvio, luego eso, ¿no? En los medios muchas veces es como, ay, los padres locos, qué desesperados. No, perdona, no. Aquí hay padres que hay con todo tipo de profesiones y con todo tipo de experiencias vitales que no tienen un pelo de tonto, aunque hay otra gente que puede hacer cosas más locas como en todos los sitios, pero creo que también desprestigiar a las personas por hacer cosas diferentes ya vale también, ¿no? Esto lo digo en general con todos los temas de salud porque estamos entrando en entender esas otras capas, ¿no? La siguiente capa fue la de las emociones. Por no contar, evidentemente, esto tiene mucho detalle, son años de trabajo. Ya, sí que te quería preguntar, antes de entrar en eso, porque te había escuchado en algún momento asociar, que me pareció muy interesante, cómo te diste cuenta de esa asociación entre síntomas que tenía tu hijo, como lo que decías antes, miraba de lado, o de repente, que esto yo lo he visto hacer algunos niños con los que yo he trabajado también, Sí. en terapia, que se ponen a encender y a apagar la luz todo el rato, como enciende, apaga, enciende, o a darse cabezazos, o a golpearse la cabeza. Y te escuché alguna vez asociar, o sea, que te diste cuenta claro, es que, pues como decías, esta deficiencia o esta intoxicación de mercurio hace que
Claro. tal cosa, entonces por eso está encendiendo la luz, ¿no? Sí, sí, claro, te lo puedo explicar, vamos, yo lo veo clarísimo a estas alturas. Además son síntomas que luego también van cambiando con el tiempo. Entonces, cuando son niños pequeñitos de 3 años que están empezando a perder esa memoria, necesitan una autoestimulación para sobrevivir. Es decir, para que me entiendas, encender y apagar la luz, esto me lo explica una neuróloga de Madrid con la que luego también hice un programa muy detallado de programación neurológica, ¿cómo se llamaba? Bueno, a nivel de trabajo, te lo cuento un poquito. Encender y apagar la luz es porque su cerebro necesita volver a estimular los conos y los bastones. Una de las cosas, por ejemplo, que yo tuve que hacer a Víctor también para reprogramar, o sea, le llevé a una neuróloga a Madrid que me dijo, tu hijo lo llaman autismo, pero tiene un daño cerebral provocado, pues sí, por parásitos, por metales, todo esto. Entonces lo que tenemos que hacer es un programa, ver qué deficiencias tiene y hacer un programa para volver a conectar esas neuronas, pero esas neuronas ya se han roto sus aprendizajes, entonces en muy poco espacio de tiempo tenemos que volver a hacer nuevas conexiones. Una de las cosas en referencia a esto de apagar y encender la luz, que eso es como si el cuerpo humano literalmente quiere sobrevivir. Doy vueltas porque tengo que madurar el sistema vestibular, que son cosas básicas del primer año del ser humano que se borran y se pierden. Entonces no puedo parar porque estoy sobreviviendo al veneno, a lo que me está pasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le tenía que meter en una habitación 5 veces al día con unas linternas en los ojos y estimular esto. Durante 6 meses ni siquiera se le movían las pupilas haciendo esto. O sea, imagínate. Otra cosa era ir con una bocina por detrás 5 veces al día y darle, no pestañeaba, no sentía con un bocinazo por detrás para que veas el grado de desconexión que llegó a tener mi hijo con 3 años, ¿vale? Porque lo que me explicaron, tenía tan cúmulo de una sensibilidad tan alta, ¿no? Porque lo que hace esto, el mercurio, los parásitos y todo esto, es que sensitivamente es como echan toxinas a la sangre, que es como si estuvieras drogado, literalmente, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la cándida, que también crece mucho, ¿no? Es a nivel de intestino, un hongo que sobrecrece, ¿no? Igual que los parásitos, pues claro que tiene síntomas, ¿no? Cuando llega al cerebro ni te cuento. De hecho, para mí el Alzheimer, como digo, es esto, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que también los azúcares y los hidratos los convierten en alcohol. De hecho, hay análisis que encuentran alcohol en cuerpos de niños, ¿no? Con autismo. ¿Qué pasa? Que está borracho. Otro de los síntomas son carcajadas a las 2 de la mañana que me despierto muerto de la risa. El babeo, esto tiene que ver con el querer chupar metales, el querer llevar tóxicos a la boca, el pica pica, que lo llaman, que es otro síntoma, ¿no? Todo tiene esto de me doy golpes en la cabeza porque estoy sintiendo, por ejemplo, la tensión que hay entre papá y mamá o la tensión que hay entre mi hermano y mi no sé qué. Siento la emoción porque como no estoy anclado al cuerpo, esto tiene que ver más con la energía, tengo tan grande o tan esparcida mi conciencia que siento todo, siento todo. Entonces, si no hay coherencia, si hay angustia en mamá, yo voy a llorar. Eso es así. Y es matemático, pero de verdad, porque yo todavía lo noto. O sea, mi hijo ahora está mucho mejor, tiene 11 años, pero todavía veo esa sensibilidad. Si hay 2 personas en una sala que tienen una tensión, de hecho lo he vivido hace 2 días, él se quiere ir o quiere echar a alguien, ¿no? O sea, no es, y esto lo he visto con muchos niños también, o sea, ellos leen perfectamente y manifiestan lo que el otro hace, ¿no? Pero bueno, todos los síntomas tienen un porqué, desde luego, no son casuales. Es que es así, ¿cómo no va a ser así? ¿Cómo no va a ser así? Sí. Claro, entonces tú empezaste por esta parte, ¿no? De la alimentación, la dieta, supongo que eliminar azúcar totalmente y... Hay 4 cosas muy fundamentales, una es el azúcar, otra es el gluten, otra es la caseína, que es la proteína de la leche, no tiene que ver con la lactosa, y la otra es la soja, que también. ¿Por qué? ¿No? Pero hay que entenderlo, porque claro, tú dices, voy a quitarle el pan y la leche, ¿no? Y entonces todo el mundo se echa las manos a la cabeza en plan, es que los niños funcionan, a ver, le vas a matar, ¿no? O sea, es como, vale. Si entiendes lo que le pasa, ¿no? Que yo esto tengo que explicarlo muchas veces y a veces entra por un oído y sale por otro, ¿no? A gente muy cercana, ¿no? Y toma un cacho de galleta, toma, y no sé qué. Cuando tienen el intestino, bueno, pues dañado, ¿no? La flora intestinal, una de las cosas que pasa, que cada vez se sabe más sobre esto, es lo que llaman intestino permeable. Es decir, que hay microagujeritos, ¿no? Que pasan del intestino porque no hay una protección real de esa flora intestinal, como
Siempre digo que es como un campo de golf, ¿no? Cuando tú ves el césped que está bien, pero si tiras algún químico, pues empieza a arrasar eso y a salir como un solar, ¿no? Que lo dejas abandonado, pues con un poco de todo, pues eso es un poco lo que pasa al intestino. Entonces el gluten, la caseína, como digo, que es la proteína de la leche, no es la lactosa, son proteínas muy grandes, ¿vale? Y entonces, si el intestino no está funcionando, eso no se puede descomponer realmente bien. Entonces pasan al torrente sanguíneo, llegando al cerebro y provocando inflamación. Y la inflamación provoca muerte neuronal, ¿vale? Cuando tú sabes esto, obvio, no le vas a dar gluten a tu hijo, porque sabes que le estás dañando el cerebro. Pero ¿a quién se lo explicas? Porque todo el mundo no entiende que al niño no le puedes dar un poquito de una galleta con azúcar, ¿vale? El azúcar alimenta la cándida, se ponen borrachos, se convierte en alcohol, se nubla. Hay muchísima gente que tiene problemas de cándida que no lo sabe, ¿no? Todas esas tripas que no son de grasa, que son inflamación de intestino provocado por todo esto. Tú tienes un perro y cada 6 meses lo desparasitizas y lo limpias y nosotros no, pero eso también nos está afectando, ¿no? Sobre todo al pensamiento, a cómo ¿no? funcionamos, ¿no? Con muchas otras cosas. Y de eso se sabe muy poco porque se estudia muy poco el tema de los parásitos, hay pocas personas, realmente pocos estudios sobre esto. Es muy interesante. Yo misma me he hecho tratamientos y ves la claridad mental que te aporta. Sí, es impresionante. Entonces eso fue desde luego un antes y un después. No voy a decir, no me gusta hablar de recuperación, pero sí en recuperar, bueno, que pudiera volver a entender cuando le hablaba, ¿no? O sea, tenía el daño cerebral que ha llegado a tener Víctor, pues requiere de muchos años de trabajo y toda la pérdida porque ha sido un caso pues de los más extremos que yo he visto en el tema del autismo, ¿no? Hay peores, pero bueno, un tema serio. Pero bueno, te puedo decir que ahora mi hijo sabe leer y escribir con 11 años, por ejemplo. Lo hace como puede, pero lo hace. Tiene otros problemas que, pues sí, pero ahí vamos también, ¿no? O sea, hay muchas terapias. Ahora pues toca trabajar más el cerebro, sigo quitando metales. Esto es un no parar y siempre tienes que estar al loro de otras cosas, pero también te digo que es un niño feliz y tranquilo. Cuando hemos tenido periodos de una agresividad tremenda, por ejemplo, que es muy duro, ¿no? Y entender también de dónde viene eso. Esa parte más física, ¿no? De toda esta parte, como digo, bueno, que era un programa neuronal, ¿no? De hacer muchos ejercicios, ¿no? De ponerle a gatear, de recuperar cosas, a la par que quitarle metales, por ahí a quitarle sí, los bichos y la dieta y tal, se sostiene, tienes que seguir en ese camino y vas aumentando cosas, ¿no? Claro, yo en estas cosas de energía y tal, pues no estaba ahí todavía. El siguiente punto vino también un poquito como un antes y un después, entrando en un herbolario y me recomendaron una terapia que era bioresonancia cuántica, ¿vale? Me dijeron que era para quitar metales o que podía ayudarme con esto, entonces yo fui. Mi sorpresa fue que lo primero, pues este hombre me testaba con kinesiología, que ahora es más conocido, ¿no? Pero es un testaje que hablas con la inteligencia del cuerpo a través de preguntas, ¿no? Yo luego me formé y todo, pero en ese momento era como, claro, estás acostumbrado a ir al médico y de repente que alguien pregunte como si fuera magia, ¿no? Pero le pasa esto, pero tiene el otro, pero yo decía, ¿qué es esto, no? Y una máquina, ¿no? Que te medía las frecuencias, le hacía coger unos metales al niño, me decía cosas también a nivel emocional, porque él hacía también medicina china, ¿no? Entonces, bueno, pues me hablaba de conflictos emocionales que tenía también ligado a papá y a mamá, claro. Y este hombre me dio flores de Bach, ¿no? Estas flores trabajan con las emociones. Entonces iba limpiando esa frecuencia del gluten con la máquina y me iba dando las flores. Y me las dio a mí también. Literalmente me dijo, toma, estas para ti. Y entonces empecé a ver que eran las flores de Bach y empecé a ver que sí había unas emociones dentro mío como observar. Ah, tengo miedo, tengo rencor, tengo rabia, ¿no? Y ver cómo iba tomando esas flores y cómo al cabo de 15 días había un estado interno que iba cambiando, no solo en mí. Creo que yo seguí yendo porque a los 15 días de ir, mi hijo rompió a llorar con unos lagrimones tremendos y se puso a pegarme un día, yo llorando con él porque hacía más de un año que yo no le había visto soltar una lágrima. Porque una de las cosas que pasa con el gluten y la caseína es que funcionan un poco como morfina para el cerebro. Entonces pierden totalmente la sensibilidad física. O sea, mi hijo yo le he visto, le tendría que dar 3 puntos aquí, no ha llorado, por ejemplo, de una caída.
cosas así, ¿no? Es como o meter casi la mano en agua hirviendo y ni pestañear, ¿no? Y tú dices, o sea, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Eh, claro que es el autismo, ¿no? Autismo. No, no. Es que hay una serie de cosas que son muy increíbles cuando uno las vive. Y, y ver que, bueno, que poco a poco va recuperando también esas cosas, ¿no? Entonces, cuando yo le vi llorar fue como, esto ha sido la máquina, o sea, sí o sí. Y empezó a entender cosas. O sea, yo notaba que empezaba, que hizo un clic, o sea, se notaba que eso había pasado. No, no era solo por todo lo que venía haciendo, ¿no? Uno lo sabe. Es como apaga la luz y de repente hace así, apaga la luz y dices, o sea, milagro, literal, son pequeños milagros que vas viviendo que, que es que, claro, es muy difícil, ¿no? Para alguien que lo ve un ratito, ¿no? Entender todo lo que uno vive en casa. Porque encima no es un síndrome de Down que tú le ves y dices, le pasa algo, cuando son pequeños son niños, ¿no? No, no sabes. Así le ves y bueno, bien, está bien, pero es un tema. Claro. Claro, me imagino que el hecho de empezar a tratarte a ti misma, ¿no? Porque ese es otro tema también, creo, dentro de todo esto, que no es un trabajo del niño, que a veces siento que se le pone al niño la carga, ¿no? Desde la familia, no la carga, pero bueno, casi inconscientemente la responsabilidad venga, pues vamos a mandarle al niño, claro, como lo que quieres es ayudarle, le mandas Claro, a él a todas las terapias y claro. todo para él y para que, y no te das cuenta que realmente, claro, es una cuestión familiar, ¿no? Y también partiendo de que, dependiendo de tu estado emocional y de cómo esté el ambiente y la energía en casa, pues eso es lo que van a recibir también. Sí, yo creo que una de las cosas más acertadas que he hecho es que eso lo entendí muy pronto. O sea, en el momento que yo entendí eso, yo no dejé de tratarme. Yo no dejé, yo no me puse de lado. Creo que esto es un mensaje que también diría a las madres y a los padres. Yo no puedo hacer que mis padres o sea, no he podido llegar a que otros miembros de mi familia hagan también terapias, ¿no? Pero cuando entras en, obvio, ahora soy experta en esto, ¿vale? Porque el tema del registro. Pero cuando vas entrando en este tipo de terapias, vas viendo que más allá de que sean unas constelaciones, de que sea el par biomagnético, de que sea la bioresonancia, de que sea X, de base hay toda una realidad que es la conciencia. Y la conciencia tiene una cosa que es programación. Y la programación es una programación biológica, emocional o epigenética, se puede mirar desde muchos lugares, ¿no? Pero se entiende, hay un momento que uno cuando va aprendiendo sobre todo esto, sabe que los niños son el resultado del inconsciente de toda la familia. Entonces, cuando empiezas a rascar en ver qué ha pasado aquí, pues en el autismo a veces hay muchos patrones. Puede haber un niño que se ha ocultado o que se ha matado o un aborto, lo que sea, en X generación. Entonces el niño no habla. O el niño no habla porque a la abuela la violaron y se cayó y entonces está esto del silencio, ¿no? Todo esto que cuando uno empieza desde como yo, pues desde mi ateísmo, desde tal, me cuentan esto y yo ya había oído historias de estas, no me las creía, obvio, o sea, me parecía una locura total. Cuando sabes que no, cuando ya empiezas ¿no? a ver y te vas abriendo, ves que además cuando indagas hay una lógica milimétricamente perfecta en todo lo que ocurre. Entonces te tratas tú y empiezas a ver también los patrones que tú estás arrastrando de muchas cosas y haces trabajos con mamá, con papá, con el niño interno, con los ancestros, con todo. Hay muchas maneras, ¿no? Pero la base es la conciencia y la programación funciona así. Somos programados por el árbol. Sin meterme en vidas pasadas, ¿no? Que es lo que trabajo yo ahora, que hay un reflejo, pero que también está ahí, ¿no? Entonces sí, esto, o sea, entender que el niño está el árbol está pidiendo un niño diferente llega. Yo creo que si yo te digo ahora conscientemente lo que yo pedía cuando este niño que es mi hijo o este alma venía, era un sentido de vida. Era un sentido de vida. Era un sentido de vida y ahora me ha dado el sentido de vida, era lo que yo pedí, realmente. Y su padre Claro, también, desde luego. Ahora lo veo claro desde la conciencia, ¿no? Entonces, el leerte esa individualidad de cuál es la parte interna que está creando toda mi realidad, ¿no? Y que me está mostrando este hijo que es un gran maestro para muchas cosas. Sacar un potencial a los padres también, ¿no? sí, sí, claro. Esa es la sabiduría de utilizarlo para el aprendizaje, ¿no? Y para crecer.
yo creo que en general cuando llegamos a este camino, ¿no? o a esta conciencia o al despertar o así, llegamos un poco después de haber tocado fondo de alguna manera en la vida y creo que muchas veces despertamos por amor a algo. Y, y bueno, dentro de que creo, no siempre, porque a lo mejor no siempre necesitamos sufrir, pero parece que muchas veces viene por ahí, ¿no? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo fue para ti este despertar? Porque cada una tenemos una experiencia única, ¿no? ¿Fue como más gradual o tuviste Mi algo despertar abrupto? espiritual, bueno, por un lado está esto que dices de crecer en amor, ¿no? Yo creo que más allá de, obvio, mi situación de maternidad es muy extrema, pero creo que puedo decir o puedo entender que el tener un hijo en sí mismo ya te cambia la vida, ¿no? Porque te cambia una perspectiva muy grande de sentido de vida. Para empezar, creo que te hacen crecer en amor y te hacen verte desde lugares muy diferentes, ¿no? Entonces esto creo que en cualquier maternidad o paternidad está implícito. Es un salto a la vida, es un sentido de vida real. Y yo siento que todavía sigo creciendo en amor y es como no sabe uno cuánto amor tiene dentro hasta que no tiene un hijo, voy a decir, ¿vale? En mi caso es mucho más extremo y lo es. Pero bueno, creo que todos los padres o madres pueden entender de qué hablo. Porque te enseñan cosas de ti que no sabías que estaban ahí y te enseñan otra vez a recordar esa inocencia, ¿no? Ya no es recordar la infancia de si cambiaba cromos o tal, que también, ¿no? Es la ilusión, la inocencia, es toda esa parte que bueno, yo he vivido algo muy diferente porque creo que he empezado a disfrutar, entre comillas, de la maternidad hace un año. O sea, porque también tenía que sanar esa herida, ¿no? Y porque mi maternidad no era muy disfrutable, era y ahora, bueno, pues es diferente, es muy diferente. Mi despertar espiritual sí vino un poquito de golpe. Fue en las Navidades del 2015, donde yo estaba buscando todavía cosas con el tema del autismo y vi un audio que se llamaba La lógica de Dios y dije, la lógica de Dios, claro, eso ya fue romper, ¿no? Entonces me lo puse y era una canalización de una entidad que se llama Crayon, que es un canalizador que se llama Lee Carroll, que es americano, luego lo investigué, obvio, es como esto que acabo de oír, qué tal, pero yo fue ponerme ese audio y fue como si Dios me hablara a la oreja, pero no, ya no por la voz, que bueno, está en inglés y tal, y el mensaje, ¿no? Que no hablaba de somos pecadores, vais a ir al infierno si nos portáis bien, ¿no? Que es un poco el mensaje que te traslada la iglesia al fin y al cabo, sino el todo está bien, el todo, o sea, Dios es otra cosa, Dios es amor, ¿no? Fue algo impactante, no sé explicar. A mí en ese momento ese audio fue algo impactante en mi momento de vida porque estaba sola en el ordenador intentando salvar al mundo del autismo, ¿no? O sea, con toda la información que había acumulado, ¿no? Y viviendo con mis padres como otra vez sintiendo una niña, ¿no? De 10 años diciendo que hago aquí. Entonces escuchar eso fue como, wow, ¿qué es esto? Entonces me pasé todas las navidades escuchando audios, que había muchísimos, y hablaba de pleiadianos y hablaba de un montón de cosas que para mí era como, esto qué es, investigar, ¿no? En ese momento apareció una mujer que daba una charla sobre se llamaba patrones de resonancia y hacía constelaciones también. Y fue una charla en un herbolario. Me pasé 3 horas llorando porque ya me empezaba a mover una energía y viendo todo el atasco emocional y todo lo que llevaba dentro, ¿no? Y esta mujer, yo estaba escuchando esto, o sea, fue todo muy seguido. Esta mujer luego pues me preguntó, ¿qué te pasa? ¿No? Le conté mi historia y me dijo, voy a conectar con tu hijo y voy a hablar con él y te digo, no te cobro nada, tranquila, pásame una foto. Y yo estás también en esa parte de a quién confías, qué haces, o sea, no estás creyendo todavía. Y tomé un café con ella y me trajo una conversación escrita con mi hijo, con una cantidad de detalles que yo me quedé alucinada. Obvio que mi hijo no hablaba, ¿no? Estaba hablando con su alma, ¿no? Pero me contaba cosas de cómo me gusta el agua caliente de la piscina, que justo esa semana la había empezado a llevar. Me habló de una discusión que había tenido con su padre en tal día, un día que yo vi, o sea, cosas muy, muy detalladas. Justo, claro, entonces era una suma, se está abriendo otra cosa, está abriendo algo que es como, ¿no? Además, esto que parece que te tocan a veces, ¿no? Como el 11-11, ¿no? Que empieza a aparecer.
Y lo siguiente, bueno, pues también se dieron unas circunstancias que en el INEM conocí a una señora que estaba haciendo Reiki y me pasó unos libros, muy resumido, ¿eh? Me conocí, le conté la historia, me trajo un montón de libros de sanación y empecé a leerlos, y entre ellos había uno que se llamaba La Reconexión, de Eric Perl, que es muy famoso, este libro, y habla de su propia experiencia como quiropráctico, donde de repente empiezan a pasarle cosas también y a tener sanaciones espontáneas, y él empieza a asumir algunos síntomas de las personas, y es un tío muy escéptico también, ¿no? Entonces es muy divertido, pero a la vez activa una cosa. O sea, me pasó que empecé a sentir en las manos mucho calor, y empecé a notar cosas en las manos, y entonces dije, voy a ver esto del Reiki, ¿qué es? ¿No? Que era un poco lo que está más accesible. Digo, a sanar con las manos, como que hay una energía que me hice un curso de Reiki, flipé. La primera meditación que hacía fue como que ha pasado, veía triángulos dorados en la cabeza, o sea, fue muy rápido. Esto fue en cuestión de enero a marzo, lo que te estoy contando, ¿no? En abril ya estaba haciendo el curso de registros acásicos que daban las mismas personas que el de Reiki, no sabía qué era, yo solo quería ayudar a mi hijo, se estaba abriendo otras puertas, allá que fui, ¿no? Esa semana recordé 2 muertes, las 2 estaban vinculadas de vidas pasadas, y en las 2 aparecía el ser de mi hijo. O sea, aparecía en una... esto no es normal cuando hace registros, no sé por qué, pero si el alma está preparada, ¿no? Entonces yo me inicié en esta herramienta. Perdona, igual antes de contarlo, explica un poco para que a lo mejor que haya personas que no sepan lo que son los registros. Sí, el registro acásico es la conexión con el alma, es decir, con una conciencia superior, que es lo que realmente somos, porque nosotros no tenemos un alma, el alma nos tiene a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento tuve que hacer 2 veces el curso para poder entenderlo, ¿no? Ahora soy maestra de registros y trabajo en sesión y enseño a la gente, ¿no? Todos traemos un grupo de luz, son guías, maestros, que nos guían en esta encarnación, ¿no? Yo como estudié cine ahora lo veo muy parecido a, es como si tú eres el actor de la película, que vienes a jugar la película que ya está firmada, ya está en guión, y luego tienes a tus guías y a tus maestros, que es como el director de foto, el maquillador, ¿no? El productor. Entonces es cuando uno despierta, es cuando dice, que es que soy el actor de esta película. Ay, puedo mejorar un poquito el guión para no ir tan de culo, entre comillas. Ay, puedo hablar con el fotógrafo para que me guíe sobre cómo tengo más luz y más claridad, y voy a hablar, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, todos traemos guías, son seres que no están encarnados, que están en otros planos de realidad, que nos ayudan a vivir esta experiencia y que estemos a salvo. Entonces, empezar a abrir una comunicación con esto. El registro es donde está la memoria del alma, está toda la historia de vidas pasadas, todos los potenciales que tenemos ahora y en el futuro, ¿no? Entonces se guarda tanto los traumas, ¿no? Esas cosas que nos ahogan, que sí hay una interpretación aquí, esto es un teatrillo, por decir así. Entonces, cuando empezamos también a sanar, vamos viendo qué traumas hay y qué potenciales, ¿no? Estamos en un cambio planetario donde realmente va a haber un cambio de realidad total. Esto lo traen los nuevos niños que van a encarnar, porque van a encarnar más luz, más información. Y esta información vengo sin traumas, pero vengo con mucha información de otra vida, es decir, con dones, con talentos, incluso no solo de la tierra, de fuera. De hecho, hay muchos niños con autismo o adultos que a través de una técnica que se llama comunicación facilitada tienen libros escritos donde ellos hablan del plan divino y hablan de todo esto, ¿no? De esos otros planos. Todo tiene su luz y su sombra. Entonces, el hecho de que haya muchos niños que con autismo, por decir, desconexión de no estoy anclado en mi cuerpo, mi conciencia sigue anclada a una unidad que soy uno, sigo teniendo una conciencia de unidad. Entonces siento todo, sé todo, estoy en comunicación con lo que ellos llaman la mente autista, que es una mente de un ser, ¿no? Entonces, yo tengo cartas también canalizadas de niños con autismo y es alucinante, ¿no? Y ellos saben también si van a poder salir del autismo, ¿no? Porque hay determinados pactos en referencia a esto que ya no tienen que ver tanto con la parte física o emocional, o sea, tienen que ver, evidentemente, es un camino, pero va más allá el que salgan o no, son también pactos del alma que tienen que ver con que nosotros despertemos. Por eso encarnan en familias con potenciales muy elevados también a nivel espiritual. Claro, ¿qué relación ves tú entre este aumento tan increíble, ¿no? Bueno,
bueno, no voy a decir autistas porque realmente no son autistas, si vemos los Sí, autistas pero bueno. como es desde la genética, ¿no? En realidad es este espectro que, bueno, que Sí, al hay final muchos. O sea, son muy podríamos hablar sensibles. también del espectro del autismo y de ver un poco lo que meten ahí, lo que tratan Claro, claro, es muy amplio, ¿no? Entonces, por eso, bueno, no se puede generalizar, pero yo sí que veo una relación entre, pues eso, entre que de repente empiecen a nacer tantísimos niños muy sensibles que precisamente, probablemente por esa sensibilidad, pues no pueden tolerar pues todos los químicos que tenemos aquí o desde el nivel físico de, pues a lo mejor esos metales o la alimentación hasta es que, mira, no puedo tolerar este entorno tan tóxico emocionalmente, ¿no? Tú te das cuenta, nosotros nos hemos metido en esta, o sea, a partir de los años 50 es cuando empezaron a haber antibióticos, ¿vale? Y eso se empezó a usar de un lugar masivo sin saber lo que estaba ocurriendo. Eso cambió la flora intestinal de las madres, de las abuelas, de las madres, se debilita. Cuando un niño nace, necesita una flora intestinal de protección. Además, en la vagina también se hereda, ¿no? La flora intestinal. Entonces ya hay una parte donde la biología está más debilitada, por el wifi está más debilitada, o sea, la salud en general hay un declive que no es normal porque tú no puedes ver la enfermedad como algo contrario a la salud, sino como un desequilibrio de lo que es mi máquina perfecta, que es el cuerpo. Hay algo que está pasando, ¿no? Desde la naturopatía, ¿no? Que también estudié en su momento, hay cosas básicas que todos sabemos que es tú vas a estar sano si estás en un ambiente, si comes bien, si estás en un ambiente amoroso, si caminas por la naturaleza, si tienes una higiene, ¿no? Es decir, determinadas cosas. Y ahora estamos todos pegados a la maquinita del móvil, encerrados, no te relacionas con el otro, o sea, se ha creado una sociedad enferma, ¿no? Entonces ellos vienen a crear una nueva sociedad a través de otra conciencia. O sea, por eso es un cambio muy profundo, en realidad. Hemos llegado como al punto de declive social por muchas cosas y ahora el hecho de entrar en conciencia, yo estoy cambiando mi manera de vivir. Yo en casa hago mi propia cosmética, no tengo nada tóxico, pero es que lo noto en mí, no uso una colonia, yo ahora huelo a alguien con un perfume y es impresionante la capacidad de percepción que tengo de la toxicidad que hay así, ¿no? Cuando yo los he usado y no percibía nada. Entonces aumenta nuestra sensibilidad también. Es decir, nuestra naturaleza se expresa porque es lo que somos, igual que somos canales, ¿no? Nosotros somos canales también espirituales, cielo-tierra. Entonces, cuando esas emociones están colocadas, ese pensamiento está colocado, yo estoy en plenitud, en paz, ¿no? Y sé lo que tengo que hacer y a qué he venido, se abre la luz, se abre otra manera de estar y de ser en el mundo. Y cuando todos estamos así, el potencial de crear eh, es inmenso, ¿no? Porque podemos ver cómo ha habido momentos en la Tierra, ver civilizaciones pasadas y la grandeza de estas civilizaciones, lo que ha quedado de ellas, ¿no? Entonces había realmente una conciencia más elevada cuando vas a Egipto, por ejemplo, ¿no? O civilizaciones sumerias o civilizaciones mayas, quiero decir, éramos humanos igual, se vivía muy diferente y ahora es como que es verdad. Lo que ponen por la tele y los anuncios del iPhone, o sea, hay algo, ¿no? Que tenemos, somos nosotros los que decidimos qué tomamos y cómo lo tomamos y lo vivimos. Eh, entonces creo que hay mucha gente que está despertando desde una parte muy lógica o física. La parte del bienestar, que es hay gente que hace mindfulness, ¿no? Y es estar presente. Puedes llevarlo a algo súper espiritual o puedes llevarlo a algo como decir de supervivencia, ¿no? También, ¿no? Del estrés. El caso es conectar contigo, con quién eres, con qué te hace feliz, con saber que la vida es para disfrutar, no para sobrevivir. De hecho, una de las cosas, cuando yo empiezo a recordar otras vidas, creo que el cambio real de cuando uno integra que es eterno, es decir, que no hay un momento donde todo se acaba, cambia la manera de vivir respecto a la supervivencia, a la vivencia. Y esto es algo fundamental. Vamos, o sea, es un cambio fundamental de una manera de estar en el mundo. Creo que es radical la manera, ¿no? De cómo uno expresa su vida, porque empieza a creer, empieza a crear, a gozar, a verlo desde otro lugar, y es algo interno, no, no se puede explicar. Sí, es algo que también está siempre en común, ¿no? Que no se puede explicar. Hay ciertas experiencias que no se les puede poner palabras porque no son de la mente, Claro. pertenecen a la mente.
Claro. Sí. Bueno, tú hoy en día, de hecho, hablas con el ser de tu hijo, ¿no? A raíz de hacerte maestra en registros acásicos, pues puedes Sí, acceder a hablar con él, ¿no? A comunicarte con él directamente. sí, Incluso lo haces también como de forma profesional, que has sí. ayudado también a muchas otras familias a tener esa comunicación, ¿no? Con niños Sí, así. una de las cosas cuando uno despierta es que también empieza a conectar con la misión de vida. Mi misión de vida está totalmente orientada a ayudar, a acompañar a despertar, a poner conciencia. El tema de los niños para mí es fundamental, primero porque el niño interno nuestro representa el alma en sí mismo, las heridas del niño interno son las mismas que puede tener el alma, es decir, no todo el mundo está preparado para abrir otras vidas, pero si puedes trabajar con las heridas de tu niño interno, vas a, a entender, ¿no?, qué es el alma, ¿no? No sé si me explico con esto. Entonces, claro, esta representación de niños es que en la familia hay mucha herida de no me han dejado expresarme, no puedo ser, voy ahogada, te quiero un exceso de control, muchas cosas. Pero luego sí que es verdad que hay, son conciencias muy elevadas, como si fueran... Yo todavía sigo abriendo información súper profunda con el tema del por qué está pasando esto, porque tengo muchos recuerdos de la historia galáctica, ¿vale? Y es impresionante, ¿vale? Lo que pasa es que sé que son cosas demasiado para poder explicar aquí. Pero me refiero que eso está ahí. ¿Cómo explicar? Yo cuando hablo con el ser de mi hijo me habla de la compasión, me hablan que es un líder de conciencia, siempre me dicen que él va a poder expresarse en algún momento, es decir, vamos, entre nuestras palabras sería que va a sanar, siempre le veo como un maestro de la tierra, a partir de cierto momento van a cambiar muchas cosas en la tierra, van a tener que despertar los padres y engendrar niños conscientes para que esas conciencias puedan venir. Yo estoy recibiendo mucha información para poder educar a los padres, para entender que primero hay que hacerse una limpieza de conciencia, purificación, engendrar es algo súper sagrado, estamos trayendo un alma. Esto ya se ha vivido en la tierra, en otras también momentos, ¿no? Y estoy recuperando también mucha información de, pues, por ejemplo, en Malta, ¿no? Que también pues, hay una cosa que es los viajes a sitios de poder, y yo viví en Malta 4 años, pero después he ido y también pues, he rescatado información, por ejemplo, de la concepción sagrada, de cómo, ¿no?, del masculino, del femenino, de cómo se hacía un ritual con el fuego, otro con el agua. Es sobre todo, más allá de las formas, que en cada cultura se puede hacer de una manera, pero son informaciones que están por todo el planeta, en las diferentes culturas, la sacralidad de la vida, de la conexión con la tierra, la hemos perdido totalmente, ahora engendramos y bueno, ¿no? ¿Qué potencial tiene el humano cuando sabemos que es luz y cuando hay un amor puro en unidad de un femenino y un masculino, que es la llama, ¿no?, de Dios, que trae un ser, Jesús, ¿no? Y eso vino aquí para materializar esto, ¿no? Para decir esto es Dios encarnado. Él sembró esa memoria de los maestros en la tierra, que son los que vienen. Entonces vamos a tener a niños, que ya está pasando, que van a tener recuerdos de su alma, van a saber quién son, van a venir niños maestros, niños que con 10 años nos van a decir cómo construir una ciudad sustentada en la naturaleza, eh, sin que, ¿no? ¿Por qué? Porque vienen de otros planos donde eso ya se ha hecho. Y un niño con 10 años te lo va a enseñar, no lo tienes que enseñar. Es un cambio de conciencia muy potente, pero que en cierto punto ya está pasando. Muchas familias, ahora mucho que si altas capacidades, que si niños muy sabios, que si niños de los talent shows que te tocan el violín, o sea, es el alma que cada vez se expresa. Vamos a ver, y esto es así, niños que de repente van a saber hablar varios idiomas con 3 años, pero porque lo recuerdan. Estamos ante un cambio de conciencia. Nosotros mismos, o sea, yo estoy recuperando dones porque yo misma siento que estoy todavía encarnando mi alma. Cuanto más me limpio, más luz entra, ¿no? Pero si ya traemos a un niño de esa manera, ¿no?, con también un embarazo consciente, cuando una mujer está embarazada, la conexión con ese alma que está todavía conectada al cielo, vamos a decir, va Dios, estar en luz, ¿no? Como se dice, dar a luz, ¿no? O sea, todos estos conceptos, hay que resignificar la vida, creo que en todo. Entonces va a ser
una caída de estructura muy grande por un lado y otra construcción muy diferente por otra. Mi hijo, por ejemplo, desde su conciencia me explica un poco en tiempo cuándo y cómo va a pasar esto. Entonces dice, ¿no?, cómo va a haber una polaridad en la Tierra donde por un lado gente va a vivir la dualidad y va a tener que enfrentarse, vamos a decir, a guerras, y otros que van a estar construyendo nuevos espacios para sustentar lo que viene. Y va a haber puntos muy complejos. Yo tengo, no puedo hablar de esto en público, pero es verdad que tengo mucha información de futuro en este sentido. Y vienen cambios muy potentes en los próximos 7 años aproximadamente, hasta que detone todo un poco y haya cambios bruscos que nos obliguen a colocarnos en donde queremos estar. Sí, de hecho ya está pasando, ¿no? Ya está pasando. Ya lo estamos viendo, ya estamos viendo esa separación, como esa polaridad cada vez más dividida y esos dos caminos muy claros, ¿no? Como todo lo que es el cuidado de la tierra, lo orgánico, no sé, la bioconstrucción, la agricultura ecológica, lo que es el... ¿no? Y el metaverso, que es como para la luz y el metaverso, sí, ¿no? Y todo ese camino así más transhumanista que también está, que entras en cualquier red social ¿no?, y te sale un vídeo de una chica poniéndose Botox y al lado un vídeo de una chica haciendo como yoga facial, ¿no?, para las arrugas. Es como, están los dos, está ya ahí. Pero también al mismo tiempo ya está ese despertar en masa, que ya se está dando, ¿no? Sí, pelos de punta, ¿no? De esto me hablaba mi hijo hace 1 año y medio, ¿no? O sea, él desde, obvio, yo con él aquí hablo de lo justo, me pide Paco, o sea, vale, la comunicación es compleja. Nos entendemos, pero no hay un diálogo, ¿no? Él habla cosas, pero no se puede dialogar, pero en otro plano sí. Entonces también soltar un poco el dolor como madre de entender que hay un plan. Yo sigo ayudándole y aportando todo lo que puedo, pero también sé que en mi caso esto tiene un tiempo, que me guste o no, porque luego tienes tus días, como todos, una cosa está en la conciencia y luego vivir la humanidad, pero también vas soltando ese dolor poco a poco y vas entendiendo la grandeza de lo que viene y por qué lo estás viviendo, ¿no? Que en el caso de mi hijo siempre es como, yo esto lo hago por ti, mamá, para lo que tú vienes a hacer. Entonces, cuando no necesites aprender más, pues yo ya, ¿no?, podré hacer cambios y es así. Yo te puedo decir que ahora mismo vivo en paz, pero porque también tengo, bueno, yo me he trabajado mucho también a nivel de vidas pasadas, ¿no? Y he entendido muchas cosas, muchas, he adquirido muchas otras también, ¿no? Puedo decir que soy una experta en el alma humana y sí, lo puedo decir porque he abierto muchísimos registros y hago, pues sí, grandes trabajos de luz con el alma, ¿no? Y sé perfectamente cómo funciona y eso ha sido un regalo que me ha traído mi hijo con la experiencia, ¿no? Impresionante, si pienso, ¿no?, en 6 años todo lo que he llegado a hacer, mover y lo que me queda realmente, ¿no? También supongo que es esa conexión lo que te ha dado como más la fuerza, ¿no?, para sostenerte ahí en momentos más duros, porque al final es un camino muy duro el día a día con un niño así. Sí, porque la realidad al final, claro, es así. Si yo sigo estando criándole yo sola, o sea, a día de hoy, ¿no? Y tienes todos los retos humanos que tiene cualquier persona, pero es verdad que hay un sostén de fondo que tiene que ver con una energía, y digo de esa mente, no solo de mis guías, de Dios, del universo, de como lo queramos llamar, del amor de muchos seres, ¿no? Sino también a veces siento esa conciencia colectiva de niños que es como estamos contigo y somos tus guías también, ¿no? Somos tus guías en esto y eso es lo que no se puede explicar lo entiende el alma y lo entiende tu sensación interna, ¿no? Tu certeza, tu paz. Pero bueno, yo sé que es así, claro. Ahora puedo ver con perspectiva, ¿no? Muchas cosas, muchas. Y doy gracias. Claro. Claro, porque si no, quién sabe, ¿no?, cómo llevarías todo este tema si no se te hubiera abierto esa conexión. Sería otra vida. No quiero ni pensarlo, francamente. Claro. Y, no sé si tendría una vida normal o estaría encerrada en algún sitio, o sea, no sabría decirte. Si no hubiera sido, creo que no podía haber vivido otro camino. Claro. Porque no podría ser otro camino. O sea, o te encuentras, te buscas y te encuentras, o te pierdes del todo. Sí.
¿Y cómo llegaste a ese equilibrio? Porque me parece difícil, ¿sabes? Después de un camino de estudiar miles de terapias y ponerlas en práctica, y no como ese trabajo muy intenso, porque desde fuera igual la gente puede pensar, ah, sí, bueno, cambiar la alimentación, desparasitar, pero no es así, desparasitar, son muchísimos meses y años de mucha constancia, mucho esfuerzo. Solo quitar el azúcar, aguantar las rabietas que vienen, ¿no? Porque al final es como un adicto. Entonces, los críos también tienen rabietas cuando les quitas estas cosas. Entonces, esto, ¿no? Que me voy por las nubes. ¿Cómo me parece difícil? ¿Cómo llegaste a ese punto en el que aceptaste, vale, mi hijo es así a día de hoy, es lo que es y es lo que tiene que ser por algún motivo y lo acepto, pero no me rindo, ¿no? Porque eso también lo he visto a veces, como que llega un determinado momento en las familias en las que les dicen, ya está, tu hijo tiene X años, ya le vamos a enviar a un colegio especial, y en ese momento es como que se rinden y dicen, ya está, ya no va a mejorar, ahora ya, pues así toda la vida, ¿no? Entonces, Pues ¿cómo no, no es aceptarlo sin... fácil, no es fácil. Bueno, Claro, a porque ver, si te primero, botas, ¿no? también En es que ese depende de la tiempo. situación personal, porque claro, cuando el hecho de que yo no tenía nada y estaba en casa de mis padres, mi salvación fue como, vale, no tengo vida, pero lo único que puedo hacer es salvar a mi hijo. Entonces fue como, vamos a hacer un poco un sacrificio, ¿no? En dar una prioridad a... Yo no podía seguir mi vida con mi hijo a ningún lado porque o sea, era inviable sustancialmente, no sé. Entonces hubo un tiempo donde la entrega era 100% a él. Entonces, porque lo que dices tú no es quitar azúcar o desparasitar, es te tengo que dar 4, no son medicamentos, pero por la mañana te levantas, te doy 4 vueltas en la silla para mover el sistema vestibular, luego te desayunas, no sé qué, o sea, literalmente es una entrega como si estuvieras, no sé, en un entrenamiento en el ejército, o sea, ¿vale? Esto lidiando con, sanando a mi interior, o sea, para mí vivir con mis padres no fue fácil. Ahora agradezco el apoyo total de poder estar ahí, pero la dificultad emocional fue extrema. Esto es así. Entonces yo me salí de casa de mis padres bueno, mi padre falleció en el camino, pero ahí está ahora apoyando también desde otro lugar. Una de las cosas, salir de casa para mí y volver a ser independiente para mí era clave, pero claro, si yo vuelvo a ser independiente necesito volver a trabajar, tener dinero, no puedo tener la entrega que tenía. Ha habido momentos de desesperación donde yo he llegado a tirar a la basura pues botes de suplementos, decir no puedo más porque ya parece la ruleta rusa que estoy haciendo, ¿no? O sea, vives de todo. Sostén, te puedo decir que siempre en mi vida ha habido amigos cercanos, con que haya sido uno, siempre me he sentido sostenida también desde la parte humana en esto de necesito estar hablando 1 hora y media al teléfono llorando porque no puedo más con la vida. Eso ha sido muy importante. Y la parte espiritual, pues que ha venido de la mano. Se abrieron viajes donde conocí también gente, pues, o sea, esta parte de que había un plan, una misión y un porqué y un para qué, ha sido determinante para sostenerme. Y luego permitirme también cuando no he podido con nada, llorar 1 día y medio y que otro se encargue del niño porque yo exploto. Y eso también es necesario. Aunque sea tu hijo y aunque el otro, da igual. Eso es como, no puedes sostenerlo todo, ¿no? Y también, y no culparte por si no estás haciendo, porque claro, está esa parte de, o luego yo no lo hace nadie, y yo sé que lo tengo que hacer porque si no, nadie le saca de aquí. Y también, claro, económicamente es un crimen. Económicamente es un crimen. Tú tienes o sea, es una exigencia muy fuerte, sin contar todos los problemas que he podido tener alrededor de mi vida con su padre, con otras historias que han venido también, ¿sabes? Que a veces dices, madre mía, o sea, ¿cómo es esto, no? Eh, Ahora entiendo, ¿no? Si un poco con la misión o con lo que tengo que venir a hacer es como, vengo más que preparada, ¿no? Porque es como, ya puede venir un huracán que no me tiran al suelo. Es así, pero en muchos sentidos, ¿no? El hecho de yo poder ayudar a la gente, ya no solo porque sea buena canalizadora y te sepa decir qué vida has vivido, sino porque comprendo profundamente el dolor de otra persona. No creo que haya venido a mí una persona que te haya dicho, es que no entiendo lo que estás pasando. Creo que he tenido tal gama de situaciones
que creo que por eso también no me falta trabajo, porque hay una parte humana de que conectas y creo que en la espiritualidad no hay que olvidarse para nada de la humanidad, al revés. Al revés. Que hay mucha gente que, bueno, pues puede contar muchas cosas súper interesantes o hacer mover las piedras y levitar lo que quieras, pero creo que estamos aquí también para volver a conectar con la humanidad y con el corazón ante todo. Y luego pues entregar desde el trabajo que uno hace lo mejor que puede. Eso, eso creo que es así también, porque hay mucha gente que con la conciencia y con la excusa de que todo es porque para qué se puede llegar a desconectar. Entonces, bueno, sí, esas dos cosas, siempre he tenido amigos y siempre he tenido guía y de verdad que yo también soy una persona que necesito amigos para profundizar. O sea, aunque ya te digo, que sea uno o dos, y es verdad que en mi vida es algo que nunca me ha faltado y lo agradezco mucho. Y es verdad María, que... dime. No, eso que agradezco mucho, ¿no? Porque, o sea, que tengo un círculo de verdad de gente alrededor que no importa, que están del alma también. Está tan ordenado que eso, que gracias, ¿no? En lo humano y en lo divino. Desde luego. Y si ahora desde toda esta sabiduría, ¿no?, que ya has adquirido, ¿qué le dirías a una persona, una madre que pueda estar iniciando este camino, ¿no?, después de un diagnóstico y que se encuentre un poco como en ese shock y en esa desconexión también de sí misma, ¿no?, como a lo mejor estabas tú cuando empezaste? Yo lo primero que diría es primero que no es su culpa, ¿vale? Claro, yo entiendo que ahora desde la conciencia es mucho más fácil ver las cosas, pero cuando estás con el patrón y el atasco, como yo he estado, obvio, el ego tiene unas resistencias bárbaras, ¿vale? Entonces, pero hay que seguir diciéndolo porque el ego también tiene un tiempo de perecer, el ser no. Vamos, no de perecer, ¿no? Que al ego le necesitamos, que es nuestro cuerpo y nuestra, sino de ponerle a favor, ¿no?, de nuestro corazón. Entonces, yo podría dar determinados consejos, ¿no? Uno, primero, decirles como madre que no es culpa de ellos lo que está pasando, que acepten, ¿vale? Lo segundo sería que se dijeran a sí mismos, me permito el cambio, el que sea. Sé que mi hijo viene a enseñarme cosas y tengo que abrirme a ellas. Eso sería como algo también que sigan ellos siempre también, que intenten conectar con esa parte del corazón. ¿Cómo? Pues ya sea desde la creencia que cada uno tenga, porque hay gente, bueno, pues que es cristiana, pero ya está creyendo, ¿no? Quiero decir, la creencia en algo más grande que nosotros, sea de la manera que sea, es fundamental. En el amor, en Dios, en que está sostenido, en que creo que eso es fundamental. Y luego que probaran cosas que, de las que no dan miedo y son seguras, que pueden tener cierto conocimiento, tipo, bueno, el Reiki, oye, puede ser una opción. Las flores de Bach son inocuas, no te van a hacer nada malo, ¿vale? Bueno, pues investiga un poquito, es algo sencillo. O sea, yo entiendo que haya gente que no vaya a hacer un protocolo de parasitación como el que he hecho yo, porque es una entrega que no todo el mundo está dispuesto. Pero dentro de quien no está dispuesto, pues a lo mejor le puedes dar un Lomper de la farmacia, que es una pastillita que mata bichos. Igual no le va a ayudar a quitarle el autismo porque algo le va a ayudar. O sea, dentro de lo que yo estoy dispuesto a hacer, que no me suponga un cambio de salir de mi zona de confort, oye, dentro que sí que hay cositas que tal, que necesitas la seguridad de un médico, bueno, pues te puedo decir algunos, a lo mejor, que puedes llamar, ¿no? O sea, no sé, me voy a recomendar. La doctora de la Puerta es una doctora que trabaja con el autismo a nivel de micro, ¿no? Te van a hacer unas pruebas que tu mente va a entender porque son, ¿no?, de exactamente cómo está la microbiota de tu hijo, te va a decir qué se necesita y te va a dar una serie de probióticos específicos para esto. Es como un médico convencional, pero es algo muy concreto que dentro del sistema de confort te vale. Eso está ahí. ¿Cómo vas a llegar? Con gente como yo que lo sabe. Katie Doll creo que es otra persona, que es una médica también que tiene un centro con diferentes, que está en Barcelona, tiene web, ¿vale? Luego hay otros médicos que llevan muchos años que siguen más otro tipo de protocolos,
como el protocolo DAN, pero que también son pruebas médicas con suplementos, y hay otros en Mallorca, ¿no? Y luego mucha gente, luego colonias de padres está Neomar Semprún, que es una persona también que estudia muchísimo sobre bueno, que tienen como decir, entidades que tú puedes ver con datos médicos, ¿vale? Y con recomendaciones médicas, entre comillas. ¿Que te abres a más cosas? Pues cualquier terapia le va a venir bien, siempre y cuando haya una persona detrás que a ti te dé buen rollo. ¿Que desconfías porque no sabes? Investiga, ábrete, permítete. No tengas que hacer todo corriendo. Es un camino. No esperes que tu hijo vaya a salir de ese estado de la noche a la mañana y trátate tú, trata ese niño interno. Con un psicólogo, mejor, vale, yo te digo, ahora con un registro lo vas a hacer más rápido que con un psicólogo. ¿No estás preparado para un registro? Vete a un psicólogo. Pero trátalo. O sea, es importantísimo que para llevar a una situación así y de lógica te trates. Que a mí me pusieron en un grupo de padres, ¿no? Como para compartir, bueno, no era lo mío, pero hay cada uno sabrá dónde pedir ayuda, pero desde luego que busquen esa ayuda. Y si económicamente no pueden, pues siempre hay herramientas, yo qué sé, cosas muy fundamentales como poner música en casa, limpiar la energía con un palo santo, o sea, cosas que ayuden, ¿no? Que colaboren. Y no perder la perspectiva de la tierra, o sea, no, es que es muy personal porque he visto también padres de todo tipo, ¿no? Pero en general sí puedo decir esto. Ya, supongo que también como ser conscientes de que todo suma, ¿no? De que no es que digas, bueno, le voy a mandar a esto, que ya después de esto ya todo va a ser increíble y estupendo, pero eso no significa a lo mejor que no le haya sumado, ¿no? Sí, y que cualquier terapia suma eso también, o sea, que las terapias en general no funcionan de un día para otro, que si tú eliges hacer X terapia porque crees que le va a ir bien, vas a ver resultados en X tiempo. Y que si estás haciendo solo logopedia, pero estás matando neuronas con el gluten, pues no va a funcionar. Y luego hay niños que esto lo tienen muy marcado y otros no tanto, ¿vale? Hay niños que con un cambio de dieta sí tienen una transformación de comportamiento radical, porque a lo mejor no hay mercurio, pero sí hay un poquito de... El libro de la doctora Campbell también, de la dieta GAPS, la hagas más o menos, pero son cosas que, oye, yo diría que tomaran cierta perspectiva con gente seria que lleva mucho tiempo y que al final hablan de lo mismo. Entonces, cuando el río es un agua, llega, si puedes, lleva, ¿no? Si puedes ayudarle con determinados cambios y aprender a ver cómo puedo cambiar, porque quitarle el gluten no pasa nada porque tenemos maíz y tenemos arroz y se pueden hacer galletas en casa en 10 minutos o se pueden, o sea, quiero decir, que es aprender, ¿no? A sustituir unas cosas por otras. Y leche de almendras y el calcio, pues el calcio lo tiene el tajín o también lo tiene la almendra o las espinacas, o sea, no, el calcio además, si tiene un problema de mala absorción, ya le puedes dar vitaminas a tu hijo que da igual porque no las va a absorber porque tiene el zinc para abajo y el selenio y porque, o sea, entonces es todo muy relativo. Obvio, queremos un médico que nos guíe, no lo hay. O los que hay solo trabajan una partecita, te tienes que hacer cargo. Eso es algo, te guste o no, que hasta cierto punto es así. Es así. Y que es amor lo que te va a mover hacia ahí. Sí, María. Eres inspiración, te lo digo de verdad. O sea, para mí, creo que para mucha gente, ¿no? Y me parece que este camino que has hecho, bueno, no sé si has oído hablar alguna vez del camino del mago, ¿no? Que le llaman el camino del héroe. Como el chamán o algo así también, ¿no? ¿Cómo? Como el camino del chamán. O... Ah, bueno, puede ser, no sé, nunca lo había oído así, no sé si se refiere a lo mismo, pero viene a ser, pues es que un poco lo que has hecho tú, o sea, realmente una persona tiene una experiencia de vida muy intensa, muy traumática y en ese momento, ¿no? Tú tienes la capacidad de elegir y decir, bueno, me voy a ver como, voy a ser una víctima de esta situación, de esta vida horrible que me ha tocado, ¿no? O voy a ser soberana de mi vida porque yo tengo el poder de mi vida, no soy la víctima, ¿no? Entonces, en el momento en el que haces esa decisión es como, vale, pues ahora voy a coger esto y voy a
voy a atravesar esta situación y la voy a utilizar para crecer y además, más allá de eso, voy a coger todo ese dolor, lo transmuto y lo convierto en amor, ¿no? Y eso es lo que luego también me permite volver y como volver de todo ese viaje y ponerlo al servicio de los demás, ¿no? Y eso es la maestría para mí, o sea, realmente el llegar a esa sabiduría desde teniendo como el conocimiento de la luz, ¿no? Y unirlo a la experiencia, ¿no? Y al amor del corazón. Creo que el despertar, mucha gente lo vive con más o menos trauma, quiero decir, en el sentido de experiencias así, pero yo recuerdo cuando empecé a tratar a Víctor, claro, tenía una terapeuta que había sido economista, otro terapeuta que había sido boxeador, otro, o sea, quiero decir, por situaciones familiares o por situaciones tal, pues que habían llegado a puntos muy críticos que habían empezado a cambiar y se habían convertido ¿no? Entonces es muy interesante y mucha gente llega al despertar de conciencia y no es doloroso, es difícil, porque claro, despertar la conciencia también es saber que no eres lo que estás siendo, que la realidad no funciona tal y como creías, ¿no? Entonces hay un punto de duelo, ¿no? Que se le pasamos todos, yo creo, en el cambio al despertar y que te hace estar presente y hacerte cargo de cada parte de tu vida, pero es para recordar que somos creadores y que tenemos un potencial espiritual impresionante porque creamos la realidad, ¿no? Y bueno, yo me podría más filosófica en términos de qué es la Tierra, del plan de la Tierra, de quiénes somos nosotros en séptima dimensión como ángeles y todo, ¿no? Pero bueno, que es así, ¿no? Estamos aquí para recordar que somos ángeles realmente, que somos puros y que somos inocentes. Yo a veces esto de imagínate a un ejercicio, ¿no? Me propongo aquí para la gente, que se imaginen ellos con alas, porque simplemente con la imaginación de verte con alas ya cambia la perspectiva, ¿no? Y que todo el mundo que se crucen, que hagan este ejercicio de que se vayan al bar o a la compra, al súper y vean a todo el mundo con alas. Y es de verdad, es un ejercicio súper sencillo y a la vez es como súper potente, ¿no? Porque te das cuenta de, wow, la realidad es otra. Sí. Yeah, total. Qué curioso, yo he hecho eso alguna vez, pero no como lo de las alas, sino viéndoles como niños. Sí. Sobre todo en conflictos, ¿no? Cuando de repente ves a la otra persona y te imaginas como un niño enrabietado, cambia totalmente porque al niño no le juzgas igual, sí. Ya no te lo tomas personal, ¿no? Es verdad, súper interesante esto. Sí. Tan fácil a veces, ¿verdad? Cómo nos complicamos tanto. Sí, 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 sí. Bueno, es parte también del despertar, ¿no? Sí, volver a la esencia. Es tan simple que no lo vemos, porque está ahí tan sencillo que nos complicamos mucho. Sí. María, muchísimas gracias por todo este tiempo. No sé, llevamos un montón de rato hablando. Gracias por compartirlo, gracias por hacer ese camino. Nada, gracias. También, ya me alegro de estar en otro punto y de seguir también sumando y tener ese sentido de vida, ¿no? Que también buscaba. Así que, bueno, todo bien. Y agradecida también de poder ayudar a tanta gente, ¿no? Porque es verdad que así lo siento y es un gozo también, ¿no? Dentro de que ojalá no habría que ayudar a nadie desde aquí, porque también a veces es difícil, ¿no? Pensar ahí en ese sufrimiento, pero bueno, por lo menos que si puede ayudar a alguien ¿no? A que, pues eso, a tener otra perspectiva, a dar otro paso, a cambiar, a estar más en paz también, ¿no? Con todo esto y a entender también que sus hijos pues tienen, que más allá de que no se comuniquen aquí, sí tienen una conciencia realmente, como decir, inteligente, ¿no? O sea, que eso está ahí. Otra cosa es que no puedan manejar su cuerpo como quieren, pero bueno, es tiempo al tiempo, porque creo que el autismo nos va a dar muchas revelaciones y muchas sorpresas en los próximos años, porque ya están cada vez publicando más libros también de autistas, ¿no? Que van escribiendo. Sí, yo creo que por ahí quiero hacer una entrevista yo también a una amiga que sabe mucho de esto. Pues sí. ¿Dónde te pueden encontrar, María? La web, todavía no la he publicado, pero bueno, es www.mariabravo.es. Estoy justo trabajando ahora en ella porque estoy creando también contenido para concretar el trabajo de muchos años. Entonces, una parte será el autismo. Hay un canal de YouTube que ahora se llama María Bravo a Casa, donde sí que hay, bueno, he hecho eventos a veces, ¿no? Y conferencias con otros padres, o a veces, bueno, conferencias así,
que se habla mucho de autismo y también pues de conciencia y otras cosas. Por ahí también voy a ver si empiezo a nutrir un poquito más. Y el Instagram de registros, ¿no? Que es María Bravo_Acasa también, ahora mismo por ahí. Hay muchos grupos de Facebook. Yo misma, bueno, con lo que hablamos, tenía un grupo, a mí me empezaron a contactar muchas familias y creé un grupo de WhatsApp que se llama Super Mami, Super Papis, que había como 150 familias. Yo misma me salí en un punto porque no quería saber nada más del autismo, ¿no? Y lo creé yo en su momento, imagínate. Pero bueno, hay muchísimos. Ahora mismo hay tantos padres de verdad que están buscando otras respuestas que a nada que busquen un poquito van a encontrar, incluso cerca, también buscar padres que puedan estar cerca de la propia comunidad, ¿no? Y ver, hablar con terapeutas también, ¿no? En estos centros también ahora que hay, bueno, buscar otro terapeuta que también le dé otra visión de cualquier tipo, ¿no? ¿Por qué no? Siempre que humanamente le dé esa fiabilidad, así no sé, ¿no? Como me llamen a mí a hacer registros también, si quieren, claro. Claro que sí. Pues bueno, no sé si hay algo más que querías decir. No, agradecerte porque al final eso no llega a más menos gente, o sea, es importante dar voz a una nueva visión, ya no solo por el autismo, como digo, por otras situaciones, enfermedades, de donde tenemos que estar bien, ya sean emocionales o físicas. Entonces, bueno, gracias también por tu tiempo, ¿no? Y por generar este espacio que estás generando y que llega a mucha gente porque, bueno, para dar eso, ¿no? Una perspectiva de que no estamos solos, eso sí que es algo interesante, ¿no? Yo creo que es hora también de decirlo. Y, De salir de las cuevas. sí, de poder hablar, de poder expresar Ya, ya. quién somos, ¿sí? Sin miedo a que nos corten el cuello, ¿no? Es como soltar el juicio tanto tiempo puesto, impuesto y soltar primero el nuestro, ¿no? Sí, claro, primero empezando por una siempre Sí. y Hay una canalización, mira, de mi hijo por acabar, que por ejemplo habla dice, todo juicio lleva implícita una culpa, ¿no? Y la culpa, ¿no? Entonces me decía, sé compasiva primero contigo para poder ser compasiva con los demás. Y wow, me eso es hablaba, algo que te dijo el ser de tu hijo sí, en una en la canalización. canalización me hablaba de la compasión, decía que la compasión era mirar el dolor en el corazón ajeno y llenarlo de amor divino, que es todo lo que existe, ¿no? Por ejemplo. Y me hablaba de que él no encarnaba porque desde otro plano estaba trabajando con sincronización, con formas y figuras para que los corazones sabios de este planeta nos pudiéramos unir para lo que venía. Entonces, que hasta que estaba como trabajando ahí no podía ahora mismo atender tanta conciencia aquí, por ejemplo. Y sí me hablaba mucho de la compasión, de lo importante que era algo que precede al perdón y que era como lo más sublime que en un principio había que conectar, ¿no? Y que la compasión me la hablaban también como en la energía de las montañas, porque es cuando puedes empezar a mirar desde arriba y ver todo con perspectiva. Entonces de ahí que puede, ¿no? Llegar como esa visión, ¿no? Como digo, a veces tú te cruzas a un vecino y no te saluda y dices, ah, mira, este tonto, ¿no? Y es como, y hay culpa porque estás juzgando al otro, ¿no? Y de repente imagínate que te enteras, la compasión es como ver desde la montaña, imagínate que pudieras ver en su casa que su mujer le han diagnosticado un cáncer y está que no está, ¿no? Y tú ya, como no sabes, hay un juicio. Entonces cuando vemos desde arriba todo tiene, ¿no? Una razón de ser, o un niño que a lo mejor ha tenido bullying y entonces no se atreve, tiene miedo cuando se encuentra a que le digan algo, ¿no? O sea, no sabemos la circunstancia del otro. Entonces, claro, son maestros de luz. Las canalizaciones que se reciben son impresionantes de estos niños, impresionantes, porque hablan de ese amor y hablan de Dios puramente, ¿no? Una vez yo le preguntaba, pero claro, por la sanación, pero ¿cómo vamos a encarnar? Pero te quito los metales, ¿no? Y era como, estoy harto de que me veas como esto, si tuvieras todos los mundos que yo habito, ¿no? Me decía. Y me decía, solo hay una realidad. Y yo le decía, ¿cuál es? Dice, la realidad primaria, dice, da igual que sean realidades temporales o temporales, pero las únicas realidades son las que vivimos en el corazón. O sea, como la realidad primaria, que es el corazón de Dios, que es donde pasa todo. Entonces, claro, entonces llegar de ese punto, ¿no? De rotura máxima a esto, pues son muchísimas cosas las que yo vivo una vida muy intensa, internamente por lo menos. Sí. Pues María, muchas gracias. Yo creo que ya lo vamos a dejar aquí.
No, quería decir una cosa. Ahora lo estaba pensando mientras comentabas lo de tu hijo, lo de la canalización. Como fíjate, ¿no? Como solo una llamada de atención, ¿no? A cómo miramos a veces a estos niños, bueno, a estos niños, a cualquier niño o a cualquier persona, ¿no? Pero que muchas veces vemos la enfermedad o vemos la condición o vemos la limitación o lo que nos gustaría que fuera de otra manera y no es, que muchas veces ni siquiera es importante. Hay veces que es solamente por el que dirán o porque, yo qué sé. Pero fíjate lo que hay detrás, ¿no? Entonces la importancia de ver, o sea, de creer en ese potencial, ¿no? Para poder conectar con su ser, porque ese niño no es lo que estás viendo Claro, con tus ojos físicos. claro. Incluso Entonces, ellos siempre, responden cuando tú les... O sea, yo sin hacer registros, por ejemplo, sí que he conectado muchas veces con críos haciendo terapia, ¿no? Con autistas o a veces también síndromes de Down. sí. El Bueno, síndrome diferentes de Down, por perfiles. ejemplo, que también a veces he conectado con gente, con niños con síndrome de Down, y es impresionante sentir el amor que traen, son maestros de la compasión. Ellos dicen, por ejemplo, que vienen como de un lugar en concreto, donde me hablaban el otro día, un niño en concreto, donde, bueno, él tenía una edad, donde no tenían, venían de un lugar, me decía que no tenían como el cuerpo físico, entonces para ellos estar aquí, experimentar la materia era una alegría total, entonces vivían con tal plenitud y tanto amor y luego eran maestros de la compasión, ¿no? Eso de la risa, de volver a la inocencia, o sea, claro, cuando lo experiencias desde un canal, ¿no? Que también te lo está mostrando desde adentro, es increíble verlo así, porque eso, claro, sí que son niños que tú ves, o niños adultos, ¿no? Que les ves con los ojos físicos diferentes. Entonces, como que el juicio casi es inmediato, ¿no? O como además síndrome de Down, ¿no? Como el retraso mental, ¿no? Todo esto que va tan asociado en el inconsciente colectivo. Y es como, wow, es que la realidad es, bueno, quién es más feliz aquí o quién está viviendo la experiencia de una manera más plena, ¿sabes? Porque eso es una manera de ser peor que la tuya, ¿no? Claro, Es un tema, ¿eh? claro, Eso y no. el comprender que es que no son eso que estás viendo, o sea, eso es una minúscula parte, es lo poco que puedes ver, pero en realidad, y a ellos les llega, o sea, yo a veces les digo cosas sin hablar y lo reciben telepáticamente y hay veces que de repente me contestan con una palabra, les digo algo y de repente me dicen gracias y no les he hablado. Sí. O les estoy mirando a los ojos y les estoy diciendo, yo que sé, algo, ¿no? Que me está viniendo en ese momento, pero sin palabras, y de repente estar viendo cómo se le empiezan a llenar los ojos de lágrimas, y empieza a llorar, y es como, le Cuando está las cosas son llegando. O puras y sea, del alma, a ellos les llegan. sí, Y eso es una total, cosa, háblale desde el alma, háblale desde el alma. total. Entonces yo creo que también eso para las familias, ¿no? O sea, es algo muy importante a tener en cuenta, que no veas la limitación y que también forma parte de esa aceptación, ¿no? De ver lo que, de trascender lo que parece que es para ver lo que es en realidad. Cambiar la prioridad de la vida, que no es llegar a fin de mes con el frigo lleno, ¿no? Sino es llegar con el alma llena. Y esto hay que darla ahí, o sea, esto cambian prioridades. Y luego, pues yo también eso siento que va a haber un momento donde vamos a tener que volver a esas parejas sagradas, a esas familias sagradas, esa tribu sagrada que es la humanidad, independientemente de la forma física que tengamos. Y si viviéramos todos en una comunidad en la naturaleza, no importaría tanto el tipo de ser y estaría integrado perfectamente con unas funciones y con una manera de estar y acogido por todos, pero el sistema nos separa y tiene Claro, que estar eso, pues, encerrado en un lugar. Entonces, bueno, creo que también es necesario tener otros espacios y bueno, sí, pero aportar algo con esto también en tiempo. sí, 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 sí. Y también replantearnos qué es lo que se considera discapacidad, ¿no? Que yo es algo que me he planteado mucho también a nivel personal porque trabajo con ello y a veces me veo a mí misma pues dirigiéndome a lo mejor a adultos como si fueran niños y decir mi chiqui, mi tal, Claro, y no es un adulto, ¿no? O sea, no, ¿por qué me estoy poniendo yo aquí como si estuviera por encima, ¿no? Y esto nos pasa también mucho con los niños.
Y entonces creo que es importante replantearnos qué es, porque en realidad es lo que tú dices, ¿por qué les estamos poniendo con esa etiqueta? No es porque sean diferentes o porque no tengan unas capacidades en concreto, es porque hay mucha gente que no se considera discapacitada a la que le faltan muchas capacidades, Claro, de muchos tipos, la ¿no? Pero, capacidad de amar. claro, pero si te falta la capacidad de amar, pero puedes producir para este sistema, entonces estás bien y no eres discapacitado, ¿no? Entonces, ¿qué es la discapacidad? Es la incapacidad para producir, casi más que Claro, otra cosa. Que no estoy negando que haya personas que tienen más necesidad, o sea, tienen más dependencia o menos, ¿no? Porque pueden tener más o menos autonomía. Pero al final eso tampoco nos separa, porque ¿quién de claro. nosotros no ha sido dependiente? O no lo vamos a ser cuando pues mañana me da un ictus Sí, y sí. me vuelvo dependiente también, ¿no? Entonces, o sea, es Es que no, entender es no es como así. una sociedad, o sea, en un cuerpo humano, por ejemplo, cada célula, cada parte tiene su función y funciona en base a el hueso es duro y te sostiene, ¿no? El ojo, ¿no?, viscoso y para ver, o sea, y realmente es así, entender que la sociedad nos quiere cuadricular y que todos seamos seres de oficinistas, no sé cómo, ¿no? Y bueno, no, no es esto, es saber que todos sumamos y todos tenemos algo que aportar, si no, no estaríamos aquí. Esto es algo que está claro. Siempre hay un sentido de vida, siempre hay un sentido de vida además biológico, ¿no? La biología crea en base a un sentido, ¿no? Como también la biodescodificación. Sí, Ahí está. y no siempre tienen por qué ser sentidos como súper grandiosos, ¿no? Como, uy, voy a ser el, no sé, famoso en no sé qué. A lo mejor el sentido de vida de una persona es estar aquí con su presencia, tener tanta luz que no tiene que hablar. Que yo me he encontrado seres así y Sí, sí, realmente es que no necesitas hablar, no necesitas hacer nada, porque es ya con así. estar ya es una enseñanza de amor tan grande que ya está, ya cumpliste. Es así. De hecho, hay niños que son canales, yo he visto también, que simplemente están emitiendo luz de planos superiores. Sonríen y están. Se lo he visto. Sí. María, muchas gracias por toda esta conversación, por toda todo tu camino. Muchas gracias y mucho éxito a tu canal. En tu camino. Nos vemos.